Bienvenidos. Esto es Fig Talks Consulting. El día de hoy desde el área de consultoría les traemos un invitado muy especial. Él es director general y socio de Boston Consulting Group, una de las empresas de consultoría más importantes y de mayor crecimiento en la industria. Él es Xavier Enis y ha trabajado con clientes de sectores de energía y servicios financieros por más de 20 años, en donde ha liderado proyectos estratégicos y de transformación organizacional. Asimismo, él se graduó con honores de Wharton School en su maestría en Finanzas y Gestión Empresarial y el día de hoy nos acompaña para compartirnos su experiencia en el mundo de la consultoría, además de brindarnos algunos consejos o tips para quienes queremos ser parte de este mundo. Bienvenidos a este capítulo de Fig Talks Consulting. El día de hoy, junto a Gabriela Correa y yo, María Paula Carvajal, tenemos la oportunidad de conversar el día de hoy con Xavier Enis. Sí, está bien. Xavi, si quieres, más fácil. Quiero que sepas que ya vamos practicando la pronunciación. Sí, la pronunciación desde esta Cualquiera mañana. funciona. Listo, perfecto. Para los que no saben, pues Xavier es partner de Boston Consulting Group, una de las firmas boutique de consultoría más prestigiosas del mundo. Y pues el día de hoy tenemos el placer de tenerte acá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar atento a todos mis mensajes y poder coordinar este espacio junto a nosotras. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo lo que les quería decir es que felicitarlas por la iniciativa, ¿no? Al club y a ustedes, porque creo que para los estudiantes, ¿no? Que están explorando quizás probablemente sus próximos pasos, ¿no? Profesionales, creo que es una cosa que yo no tenía en mi tiempo y que puede ser de mucha utilidad. Espero que esta conversación sirva para algo también en este sentido. No, muchísimas gracias, así es. Yo creo que para empezar sería muy bueno pues para el público que nos está escuchando y viendo, pues conocerte un poquito más. Cuéntanos sobre ti, exactamente a qué te dedicas. Bueno, soy, como tú decías, socio y managing director de BCG. Es una consultora estratégica de las mejores a nivel mundial. Llevo 20 años en la firma, sí, creo que es importante. De hecho, desde mi etapa de estudiante, que tuve la oportunidad de hacer prácticas, pues que estoy allá. También soy MBA de Wharton, ¿no? Una oportunidad que me permitió también alcanzar BCG, sí, hace ya 10 años, demasiado tiempo. ¿Ya? Y desde el ámbito personal, como pueden escuchar, supongo, pues no soy colombiano de origen, soy de Barcelona, pero ya llevo casi 12 años en la región, ¿sí? Trabajando en la oficina de Bogotá y clientes también de la región, digamos, de Sudamérica del Norte, y encantado de estar acá, ¿no? Estoy casado con una colombiana de Barranquilla y una cosa también importante quizás, también soy el responsable de reclutamiento de BCG en toda la región, así que espero darles potencialmente tips, ¿no? Que les sirvan a ustedes si deciden que es de interés para ustedes BCG. Muchísimas gracias. Gracias, Xavier. Para empezar, nos gustaría saber un poco respecto a cómo inicia tu carrera en el mundo de la consultoría y asimismo dónde nace ese interés en este ámbito. Sí, miren, yo, como les decía, llevo toda la vida en BCG, afortunadamente. ¿De dónde sale esto? Pues yo siempre he tenido una pasión en los negocios, ¿no? Y en finanzas. Creo que como muchos de las personas que quizás están aquí en los Andes y en carreras relacionadas, pues uno cuando está en la universidad tiene dudas de si ir quizá más por bancas de inversión, capitales riesgos o consultorías. Yo estaba también dudando estaba en las mismas, ¿no? A mí me atraía mucho consultoría por el concepto de poder aprender mucho de distintas cosas al principio, porque yo aún pensaba que no me quería especializar. Y eso es un poco lo que, junto con la oportunidad que me dio de BCG de hacer las prácticas, pues de que me permitió confirmar que la consultoría era lo que me gustaba, ¿no? Una cosa que sí que es verdad que me terminó convenciendo el tema de consultoría es, en esas mismas prácticas, yo encontré en BCG, en este caso Barcelona, gente role models, ¿no? Desde la perspectiva intelectual, ¿no? Y desde la perspectiva humana, gente a la cual yo
me veía trabajando y compartiendo mucho tiempo con ellos, ¿no? Y creciendo al lado de ellos. Y esto es creo lo que me terminó de decidir, ¿no? Cuando estaba mirando también otras alternativas más del ámbito de las finanzas, no terminé de ver este mismo role model, ¿no? Y este factor humano creo que es lo que me terminó decidiendo de consultoría, y creo que este mismo factor humano es lo que también me ha mantenido durante estos 20 años ahí. De acuerdo, Xavier. Y si tú te pudieses devolver a cuando tenías 20 años, ¿qué recomendación te darías a tu yo de ese momento? ¿Cuál o de pronto cuáles serían las que tuvieses en cuenta? Miren, yo dos cosas, ¿no? A los 20, y sobre todo para aquellas personas que entran a consultorías exigentes como puede ser BCG, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte en BCG de contratar a gente con mucho talento, gente que ha demostrado que ha sido capaz de tener éxitos en muchos ámbitos de su vida, académica, personal, ¿no? Y si me permiten la palabra, a veces tenemos, en BCG entra mucha gente que es overachiever, ¿no? Siempre ha hecho las cosas muy bien en todo. Entonces, yo creo que es parte también del proceso de entrando en BCG, de que, oiga, hay algunas veces que los proyectos no van tan bien, ¿sí? O hay un proyecto que va menos bien que otros. Pero yo creo que estos proyectos que van mal, uno que puede ser overachiever, ¿no? Y que todo le ha ido muy bien, puede sí tomárselo mal al principio, ¿no? Y yo creo que esto es una mala concepción, ¿sí? Creo que debemos de ver cada uno de estos proyectos como oportunidades más relevantes de aprendizaje, ¿no? Y de hecho, cuando lo veo hacia atrás, los proyectos en los cuales quizá al principio lo pasé peor, ¿sí? O no lo disfruté tanto, o encontré mayores retos, creo que son aquellos donde aprendí más, ¿no? Esto es un elemento. Y el segundo, esto es más para aquellos, yo creo que es una visión más para aquellos más que vienen de Europa, ¿no? O como yo, quizás que uno puede estar a veces un poco eurocéntrico, ¿no? Sí, y creo que en el mundo hay muchas oportunidades, ¿sí? Muchas oportunidades más allá de Europa y Norteamérica, y a mí, por ejemplo, venir acá fue una gran oportunidad y una gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Que yo creo que, oiga, aprovechen, ¿sí? Esta apertura de miras es muy importante. Perfecto. Me gusta mucho el tema que tocas inicial de ese reto de pronto ya los estudiantes salirse de la burbuja de la universidad y entrar ya a lo que es el sector real de la consultoría y pues darnos cuenta que efectivamente hay momentos en los que podemos fallar, pero pues también es parte del proceso. Además de ese reto puntual que es muy bueno que lo hubieses mencionado, porque siento que muchas personas nos sentimos identificadas, sobre todo en la primera experiencia laboral. ¿Cuáles fueron esos retos adicionales a los que tú te tuviste que enfrentar? De pronto, algún proyecto en particular que tú sientas que te haya marcado y retado. Sí, ahora entro en ese punto. Sobre el punto anterior, yo creo que también es importante, una cosa que estaba pensando justo ahora cuando me estabas conversando, es más allá de que cuando uno, digamos, sale de la burbuja, como tú decías, de la universidad, uno puede fallar en algunos primeros proyectos, pero creo que es importante también es que al menos en BCG usted no están solos, ¿sí? Puedes fallar, pero creo que una parte fundamental de todos los que formamos parte de BCG es hacer crecer a la gente. Sin hacer crecer a la gente, sin hacer crecer el equipo, ¿sí? Uno no existe BCG, ¿sí? Entonces, más allá de fallar, lo importante es que siempre tienes una red de apoyo, ¿sí? Y de hecho yo no estaría donde estoy sin que hubiera tenido una red de apoyo, alguien superiores, compañeros que me hubieran ayudado a seguir creciendo. Esto es una. Y sobre el otro elemento de aprendizaje importante es que a veces yo te diría que en la universidad en algún momento uno puede pensar que los recursos o el tiempo a veces es un poco ilimitado, ¿sí? Puede sobrar un poco el tiempo, mientras que cuando entra al grupo en el área más profesional el tiempo es un recurso bastante escaso, ¿sí? Entonces, alguien que es quizá a veces también overachiever, quizás quiere buscar la perfección en todo, ¿sí?
y revisar todos los puntos, entrar muy profundo en todos y cada uno de los aspectos de la problemática que uno quiere resolver, pero en algún momento uno tiene que aprender la regla esa del 80-20, ¿no? No sé si la conocen, pero es básicamente, oiga, con 20% del tiempo uno puede dar el 80% de la respuesta, ¿sí? Y este aprendizaje de hacer el 80-20, de priorizar, de focalizarse en las cosas realmente importantes que dan la mayor parte de la respuesta a la problemática que estás buscando, creo que es fundamental. Yo, de jovencito, ¿no? Eso es de las cosas que tardé, ¿sí? No sé si tardé, pero uno de estos momentos de aprendizaje, ¿no? Estos 80-20 es importante, ¿no? Y estoy orgulloso de ello, ¿no? La priorización y el foco, yo creo que es un elemento fundamental para tener una carrera profesional exitosa. Profesional residías en España. ¿Nos podrías contar un poco cómo ha sido tu carrera en el mundo de la consultoría de España, Colombia y como nos mencionaste al inicio, pues de distintos lugares del mundo en los cuales has tenido que desempeñarte? Sí, miren, yo empecé en BCG en Barcelona, parte de la oficina de Iberia, con lo cual estuve trabajando durante los primeros años allá y también en proyectos en Europa. Luego BCG me dio la oportunidad de sponsorearme el MBA, un MBA que estuve haciendo en Wharton, en Estados Unidos. Como les decía, a mí me gustaban mucho las finanzas y Wharton también es una universidad muy foco en ello. Y luego después del MBA, BCG lo que tiene que decimos es One BCG, pero también many paths, ¿no? Cada uno puede un poco dibujar su camino. Y a mí me dieron la oportunidad de primero venir aquí a hacer proyectos en Colombia y luego una de estas personas con las cuales había trabajado, uno de los socios en su momento, me dijo, oiga, ¿por qué voy a abrir una oficina en Bogotá? ¿Por qué no te vienes aquí conmigo a ayudar a abrirla? Y la verdad es que lo probé, me encantó y aquí estoy, ¿no? En los últimos 12 años he estado acá y muy contento, ¿no? Contento para tener la posibilidad no solo de trabajar en Colombia, pero también en todos los países de la región, porque hay una combinación muy buena, yo creo, de tanto de la perspectiva humana, ¿no? De la relación humana, que a mí me parece muy importante para mí, como también una relación, yo creo, de trabajo colaborativo con el cliente, que también es una de las cosas que más me gusta de la consultoría. ¿Sí? No trabajar tanto de frente, ¿no? Sino de la mano del cliente. Y aquí se puede hacer y muy bien. Dicho lo cual, llevo estos 12 años aquí, muy contento y contento de haber también participado en una apertura de la oficina de BCG Bogotá que ha sido muy exitosa, ¿no? Y de continuar en esa trayectoria. Inicias como practicante en BCG, tienes esa oportunidad. ¿Nos podrías contar un poco respecto a cómo van evolucionando esos roles, teniendo en cuenta que pues, se parte de practicante y luego hay la posibilidad de ser socio, director general dentro de la compañía? Sí, mira, a ver, cuando uno inicia en BCG, lo que nosotros tratamos, nosotros al fin y al cabo trabajamos por proyectos, ¿no? Proyectos que tratan de resolver una gran pregunta de nuestros clientes, ¿no? Una gran problemática. Esa problemática a veces es demasiado compleja para responderlas de golpe, ¿no? Quizá la tenemos que, digamos, dividir por partecitas, ¿no? Por mini preguntas. Y un poco el objetivo de lo que estamos haciendo es a esos consultores se les da una partecita de esa gran pregunta para ayudar a investigar, analizar, ¿sí? Y hacer recomendaciones sobre cada una de estas subpreguntas, ¿no? Eso un poco es el trabajo de un analista o un consultor. Me cuesta decir algo específico porque a veces estas preguntas pueden cambiar de todo, ¿sí? Pueden ser de toda tipología, ¿no? Desde acompañar al cliente a implementar algunas cosas a responder una pregunta que se está haciendo al cliente, ¿no? Muy distinto, desde el ámbito digital a ámbito estratégico, desde el ámbito de gestión humana a compras, operaciones, etcétera, ¿no? Analítica, digital. Crear una nueva compañía, como por ejemplo en BCG Digital Ventures. Entonces, es muy distinto, ¿no? Pero básicamente el tema es, te damos una subtarea como consultor y nos ayudas a responderla. Luego, a medida que uno va ascendiendo en la carrera, pues pasa de consultor a gestor de proyecto. Este gestor de proyecto empieza
a no solo gestionar las subpreguntas, sino la pregunta completa, ¿sí? Y empieza a gestionar el equipo de consultores, al equipo del cliente y también a los líderes de BCG, en este caso los socios. El socio, pues el socio básicamente tiene la responsabilidad de guiar intelectualmente, ¿no? el desarrollo del ejercicio de todos los proyectos, una. Dos, tiene una tarea nueva respecto quizás a las anteriores posiciones, que es también hacer toda la labor comercial, ¿no? De relacionamiento con los clientes y de venta de proyectos. Y de nuevo, muy importante, no lo olvidemos, es hacer crecer también a las personas con las cuales trabaja. Si no, una persona no tiene equipo, si no hay un equipo bueno, es imposible tener un negocio sano y sostenible. Ok, perfecto. Me parece muy interesante que precisamente pues hables como de la importancia del trabajo en equipo y también de los múltiples sectores en donde uno como consultor puede entrar a actuar y aprender. Teniendo en cuenta eso, me gustaría saber puntualmente, entiendo que BCG es una consultora que va más que todo hacia resolver problemas en temas de estrategia, pero puntualmente ustedes qué tipo de problemas solucionan. Tengo entendido que incluso pues tú has estado involucrado mucho en tema de banca, con todo este tema de los pagos digitales, pues la inclusión financiera en Colombia ha subido muchísimo. Entonces quería saber si puntualmente como qué problemas son los que tratan ustedes. Mira, la consultoría ha cambiado mucho, ¿sí? Y yo ya llevo casi 2 décadas en la misma, y cuando entré, que se dice rápido, ¿sí? Pero no se digiere tan rápido, con estos 20 años al principio BCG era una consultoría muy estratégica, ¿sí? En la cual el cliente tenía dudas probablemente de cuál debería ser los próximos pasos a desarrollar en su negocio, y desde BCG pues les ayudábamos a responder esto. En estos últimos 20 años, la consultoría estratégica se ha venido complementando, ¿sí? Porque creemos que para ayudar no solo es importante a nuestros clientes definir hacia dónde tienen que ir, sino ayudarles a llegar allá, ¿no? A ese norte que les hemos definido. Y para llegar allá, pues teníamos que apoyarlos también en la implementación. ¿Y la implementación qué es? Que pues ayudarles también a implementar cualquier elemento que sea necesario para conseguir el objetivo. Léase transformarse digitalmente, léase desarrollar algún elemento de analítica avanzada o ahora mismo de GenAI, que es por ejemplo el tópico más relevante, o léase cualquier otro elemento del ámbito desde la perspectiva de la implementación. ¿En qué industrias? Pues en todas las industrias que uno se pueda imaginar, ¿sí? ¿Y cuáles son las más relevantes para BCG? Pues depende del país, ¿no? Típicamente BCG es importante de la misma forma, digamos, en la misma línea que las industrias son relevantes en cada uno de los países en los cuales operamos, ¿no? Difícilmente aquí, por ejemplo, vamos a tener mucho negocio en biotech. ¿Por qué? Pues que tampoco hay tantas compañías de biotech, ¿sí? ¿Dónde van a estar? Pues quizá más en Estados Unidos, ¿sí? ¿Dónde aquí son los elementos más, o digamos, las industrias más relevantes? Pues servicios financieros, energía, consumo, industria, ¿no? Estos son, por ejemplo, los elementos también más importantes para nosotros. Ok, buenísimo. Ya hablando un poquito más a fondo de los miembros pues, de BCG, ¿cómo es la curva de aprendizaje de ellos? ¿Qué tan acelerado es el aprendizaje y pues asimismo qué tan fácil es escalar entre cada uno de los roles de BCG? A ver, la curva de aprendizaje yo te diría que es muy importante, ¿sí? Todo el mundo que... Sobre todo, yo te diría, yo poco puedo hablar de otras profesiones porque nunca he hecho otra profesión que no sea la consultor, ¿sí? Pero cuando otros que vienen, digamos laterals, ¿no? Que vienen de otras industrias, nos comentan, nos dicen, oiga, mis primeros años en BCG son muy importantes para ayudarme en aprender de forma muy rápida elementos como un pensamiento estructurado, ¿sí? Un rigor, yo creo, en el análisis, digamos, intelectual, ¿sí? Y la voluntad de ir profundo. Y luego otro elemento importante al principio es la forma de cómo comunicar las ideas, ¿no?
la comunicación también piramidal, a veces desde lo más general a lo más específico, ¿no? Creo que estos son unos elementos fundamentales que pueden ser bastante distintos a otras industrias y que creo que son muy importantes. Esto al principio. Y creo que es muy importante para invertir esos primeros años en poder conseguir estos, nosotros le llamamos hard skills, ¿sí? Skills más duros. Luego, a lo largo de la carrera profesional, uno lo que desarrolla más son los soft skills, ¿no? Son los skills más de la perspectiva del ámbito comercial, de relacionamiento con personas, de relacionamiento con clientes, ¿sí? Y de ayudar al coaching, ¿no? Y del crecimiento de nuestros propios equipos. ¿Cómo difíciles son estos cambios? Como les decía antes, ustedes no hacen este recorrido solos, ¿sí? Existe un equipo que les ayuda, que progresivamente les expone, ¿no? Para que puedan, digamos, aprender de forma progresiva. Y bueno, en algunos momentos puede ser retador, quizás a veces el paso de eso. Quizá el paso más retador para mí fue el paso de consultor a gestor de proyectos, quizás el salto más distinto. Pero también los retos son interesantes, ¿no? Puntualmente de ese caso en particular que mencionas, pues entiendo que ya cuando pues tú lideras el proyecto tienes que estar pendiente del cliente, del equipo, pero ¿hay algo más en particular que te haya generado como ese choque o pues por ejemplo ese asombro como de pasar ya al siguiente nivel puntualmente? Es que me llama un poco la atención que mencionaras ese ejemplo tan preciso. No, yo... es el paso, al fin y al cabo, el paso de consultor a gerente es el paso en el cual uno está más en el yo, ¿no? Uh-huh. A ser más el equipo, ¿no? Y es un cambio de paradigma importante. Cuando uno pasa de gerente de proyecto a socio, continúa siempre teniendo el equipo, ¿no? Y con lo cual yo creo que este salto, creo que uno tiene que estar mucho más pendiente de múltiples factores, ¿no? Y creo que es lo más distintivo, porque, por ejemplo, en la universidad uno también está más enfocado en el yo, ¿no? Sí, a veces tiene proyectos, proyectos en equipo, pero no, yo en este salto creo que es el elemento diferencial en este sentido. Y nada, yo, una de las cosas que también, haciendo reflexión de cuando estoy pensando los primeros años en BCG, yo no me veía quizás con la posición en la cual estoy ahora, ¿no? Lo veía muy lejano, ¿sí? Difícil, ¿sí? Quizás con competencias que quizás en su momento no tenía, ¿sí? Yo quizás tenía competencias más hard, pero no tan soft. Y yo creo que una de las cosas que es satisfactorio es ver cómo BCG me ha ayudado a ir progresando en todos estos elementos, ¿no? De una forma bastante natural. Perfecto, muchas gracias. Entrar al mundo de la consultoría, pero teniendo en cuenta que es un mundo en el cual se tienen distintas oportunidades como apertura en el sector, ¿qué beneficios tiene mantenerse en una consultora contrario a optar por otras salidas laborales? Mire, estaba pensando sobre este punto. Yo creo que yo creo que llegar a socio, ¿no? A consultoría no tiene que ser un objetivo per se. Yo creo que uno tiene que estar en consultoría siempre y cuando, digamos, la propuesta de valor de consultoría, en el caso de BCG, ¿no? Sea la mejor para esa persona en ese momento y etapa determinada de la vida, ¿sí? Entonces, no diría que... Yo creo que hay una compañía para cada uno, ¿sí? Para los intereses que tenga cada uno y para cada momento de su vida, ¿sí? Esto es el primer elemento. En mi caso, continúo en BCG porque hay un elemento de reto diario, un elemento de aprendizaje, hay un elemento de impacto, ¿no? De lo que puedo estar haciendo. Hay una visión muy clara de la carrera profesional, también económicamente hablando, y el último punto, como les decía, el personal, ¿no? Y humano. Este conjunto de cosas a mí me hacen
me sale un input súper positivo, ¿no? Porque estos son los elementos que son importantes para mí, ¿sí? Y creo que es la mejor opción laboral que existe y que yo he podido identificar, ¿no? Puede que haya otras personas que esto no le cierre, ¿sí? O que haya otras cosas que valore. Entonces, a mí yo creo siempre decir este punto es, oiga, consultoría puede ser bueno para algunas personas, para otras personas no. Yo creo que it's fine, ¿sí? Está bien. Y de hecho, una de las cosas que estaba reflexionando estos días es, hay una cosa que yo también me siento bastante orgulloso, es de ver gente que ha trabajado conmigo, que hemos trabajado muy bien conjuntamente, gente a la cual admiro, ¿no? Y que ahora están en otra posición, pero es su posición soñada, ¿sí? Por fuera de BCG. Creo que también, por un lado uno dice, oiga, me hubiera gustado seguir trabajando con él, sí, pero es muy importante para mí, para mi equipo, pero al mismo tiempo uno también está muy orgulloso de haber tenido la chance de contribuir, si cabe, parcialmente a eso, ¿no? Creo que esto es importante. De acuerdo. Y para aquellas personas que quieren entrar en el mundo de la consultoría, ¿qué hábitos debería tener esa persona y qué aptitudes debería? Mire, lo de hábitos, no te sé decir. Yo creo que la gente que quiere entrar en consultoría tiene que tener talento, ¿sí? Talento desde, al menos en BCG, talento desde lo intelectual y talento desde lo humano. Esto así como te lo van a ver, ¿sí? Esa gente, esta persona, ese candidato va a hacer el trabajo bien. Primera pregunta que yo me hago, por ejemplo, cuando los entrevisto. Segundo es, yo quiero compartir tiempo con esa persona, ¿sí? Me lo voy a pasar bien, es una persona con la cual creo que va a generar una cultura positiva en la compañía, sí o no. Esas son un poco las dos cosas que viro. Y luego lo que necesitamos es talento, o sea, persona que no esperamos a que uno sea perfecto desde el día uno. Al contrario, es potencial, ¿no? Potencial en desarrollarse. ¿Potencial en qué? Ahí sí, cosas específicas. Potencial se tiene que mostrar que es creativo, que es curioso. Porque si tenemos que responder preguntas, tienes que buscar, ¿no? Y lo que no buscamos nosotros es gente que además hacemos un copy-paste de las cosas que hemos visto en otros lugares, ¿no? Segunda cosa es, tiene que ser estructurado, ¿sí? Y analíticamente riguroso. La tercera cosa es que tiene que tener habilidades interpersonales, ¿sí? Quizás se pueden desarrollar más en el futuro. Por ejemplo, yo tampoco era alguien súper bueno en lo interpersonal, ¿no? Al principio, creo que se fue desarrollando. Y también tiene que ser gente que trabaje bien en equipo, ¿no? Lógicamente. Es un poco lo que estamos buscando. Me gusta mucho eso que mencionas. Yo incluso, bueno, para los que no han leído el Casing Point, si nosotros lo estamos leyendo de hecho en el club, mencionaban algo muy chistoso que era como ser la persona con la que te gustaría estar en un vuelo de 7 horas. Entonces siento que ese factor humano a veces las personas dejan muy de lado. Muchas veces en entrevistas grupales yo he escuchado a compañeros que han tenido unas experiencias terribles porque hay una persona que quiere destacar más y prioriza eso que tú mencionas del yo a sobre el equipo. Entonces yo siento que a veces como que las personas, no sé, de pronto por lo que ven en las películas tienen una visión de que de pronto el ego es sinónimo de poder, pero me gusta ese enfoque que tú nos das de que el trabajo en equipo es igual o incluso mucho más importante que incluso por encima de otras habilidades, porque de nada te sirve ser muy bueno de pronto en analítica o en números si no tienes ese componente humano que es vital. Entonces sí me parece bien interesante. Y ahondando también en eso, ¿cuáles son como esas red flags o esas alertas cuando tú ves a una persona que se está postulando y que tú digas, uy, creo que de pronto aquí no es tu lugar por este momento? Mira, dos cosas aquí. Una, muy en línea con lo que venías comentando. Creo que las personas que buscamos, los candidatos que buscamos, son candidatos que creo que tienen que demostrar confianza en uno mismo, digamos, drive, ¿sí? Pero también no hasta el punto de ser arrogante, ¿no? Creo que tener esta
autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Y no mostrarse arrogante es importante porque uno puede identificar estos red flags, ¿no? Porque por muy bueno que uno sea, no se construyen las soluciones con el cliente de forma individual. Se desarrollan con todo el equipo de BCG y con el equipo del cliente. Y el segundo elemento a veces el tema de ego cuesta cambiar, ¿no? De la persona, aunque sea una persona joven. Y luego el otro elemento importante es, a mí, es que a veces hay candidatos que quizás por nervios o porque quizás no tienen la habilidad, no terminan de escuchar bien a la otra persona que está al otro lado de la mesa. No hay una escucha activa, ¿sí? O sea, no escuchan bien. ¿Sí? Y a veces escuchar es muy importante para ese trabajo. Es escuchar para escuchar a tu compañero, a escuchar realmente lo que necesita el cliente, a escuchar a veces si el cliente te da tips, el socio te pide una cosa, el mismo entrevistador te puede estar dando un tip, ¿sí? Una pista para resolver algunas cosas y a veces uno no lo capta, ¿no? Ese elemento de escucha activa a veces no se ve, ¿no? Yo creo que es un elemento que todos aquellos que hacen entrevistas deben de tener en consideración. ¿Sí? Ok, buenísimo. Ya nos mencionaste como esas habilidades de escucha activa, también de trabajo en equipo. ¿Qué otra cualidad, ya sea una habilidad más técnica o una cualidad como más personal de pronto, que tú encuentres atractiva en los postulantes? Yo creo no tanto habilidad, yo diría comportamiento, ¿no? Yo creo que es podríamos decir drive, ¿no? En inglés, ¿no? O sea, Okay, sí. Gente que haya empujado por sí misma a hacer cosas distintas de la norma, ¿no? Creo que para un asociado, desde el minuto uno, lo que buscamos de él es que no solo haga muy bien lo que se le dice, ¿sí? Pero con lo que hace, proponga. No hay algo que quizá me gusta más a mí, es que del asociado, del más joven, del visiting associate, nos dé una vista o una visión que yo no había visto, ¿no? Yo eso lo disfruto, ¿sí? Ver que ese potencial, ¿no? Gente con ese drive que es capaz de poner las cosas encima de la mesa, no solo de limitarse en hacer lo que le han dicho, ¿no? Y ese tipo de y buscar behaviors, ¿no? Comportamientos donde hayan demostrado ese drive, también es un elemento bueno para los candidatos que quieren aplicar a BCG, ¿no? Al final, este es el comportamiento que queremos que apliquen en BCG. BCG no es una organización, hemos hablado mucho de carreras, de steps, ¿sí? Pero al final no es una carrera, sí que hay una pirámide, pero no trabajamos como a pirámide, ¿sí? Tenemos una organización muy plana y lo que busco es que todos contribuyamos. Buenísimo. De acuerdo. Y con todo lo que hemos hablado durante el episodio de hoy, ya recapitulando, ¿nos podrías mencionar 3 aprendizajes que te ha dejado tu carrera hasta el día de hoy? 3 aprendizajes de la carrera hasta el día de hoy. O si quieres más. Los que consideres Los que necesarios. consideres, sí. Estoy reflexionando, ¿eh? Tranquilo. Toma agua. Relájate. No. Es profunda esa. A ver. Yo le voy a decir los aprendizajes que en su momento, como estudiante, para mí no eran tan obvios, ¿sí? Y que he ido aprendiendo. El primero yo creo que es esto, gestionar y crecer equipos es un elemento fundamental para el éxito personal y profesional, ¿sí? Y uno tiene que... Eso no se hace solo, ¿sí? No viene solo, uno tiene que invertir tiempo, ¿sí? Y dedicarle tiempo, pero eso luego saca mucho provecho tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Esto es un elemento, ¿sí? 2, el segundo elemento importante es que yo te diría
tema del foco. Yo también pues, estoy un poco recapitulando los principales mensajes, ¿no? Pero el foco, la priorización y la estructuración de los mensajes es una habilidad que quizás se consigue mucho en consultoría o en BCG, pero creo que es una habilidad que se puede trasladar a cualquier actividad de otra carrera profesional o personal, y me parece que eso potencia mucho a la persona. ¿Sí? Y luego el tercero es, oiga, yo creo que lo que estaba diciendo antes, a veces en algunos momentos uno puede, en mi caso yo estaba en Europa, quizás ustedes están más en Bogotá, no sé. A veces el mundo puede llegar a ser Bogotá o Europa o Barcelona. Creo que es bueno estar abiertos a distintas perspectivas, a distintas culturas. Creo que esto te enriquece personalmente mucho y es parte también de lo que me encanta, ¿no? De consultoría, ese elemento, y de la posibilidad de, por ejemplo, estar aquí y de poder haber viajado y interactuado con tanta gente alrededor del mundo. Creo que eso me ha generado un aspecto muy bueno para mi vida profesional. Gracias, Xavier. Ya para finalizar este episodio, para las personas que nos están escuchando, ¿qué película, podcast o libro les podría recomendar? Sí. Miren, por la parte de los libros, a mí me gusta mucho una serie de ensayos de Nicolás Nassim Taleb, ¿sí? Una serie de ensayos que se agrupan desde el nombre de Incerto. Sí, hay algunos libros como quizá han visto, que es Full by Randomness, The Black Swan o Antifragile. Estos son unos libros que no son fáciles a veces de leer, pero sí que yo creo que te ayudan en el pensamiento crítico y convencional, ¿sí? Y creo que esto es interesante, ¿vale? Y me parece muy interesante, es distinto a lo que uno puede leer. Entonces, yo si le quisieran darle una visión, al menos a alguno de los libros, les animaría a esto, ¿sí? Y luego, por la parte del podcast, sí que quería decirles que no todo es negocios, no todo es consultoría. A mí me apasionan, por ejemplo, otras temáticas. Yo, si no hubiera hecho negocios, siempre me he imaginado que me hubiera gustado profundizar más en ciencia y en física. Y, por ejemplo, escucho yo de forma muy recurrente un podcast que se llama Coffee Break. Es un podcast de gente tanto de España como de Latinoamérica, y que hablan de las últimas novedades científicas y físicas. Y creo que es un muy buen elemento para seguir aprendiendo de una cosa que en su momento lo dejé, ¿no? Y también de hacer un break, ¿no? Respecto a los elementos de negocio. Un podcast que ha ganado bastantes premios. No es fácil, de nuevo, pero creo que también es bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Sí. Xavier. Gracias, espero que haya sido de utilidad, ¿sí? Para alguien, al menos, o a alguno de estos mensajes, y encantado de estar acá. Muchas gracias. Sí, a los Andes y al club. ¿Cómo se llama? Finance and Investment Club. Unidades. De Unidades. Así que mil gracias. No, muchísimas gracias a ti por venir, también a todo el equipo detrás que nos estuvo apoyando pues para poder grabar este podcast. Claro, sí. Realmente muchas gracias por la oportunidad. Siento que tanto Gabriela como yo nos vamos con aprendizajes muy buenos, y en verdad qué chévere y qué bonito que lo podamos transmitir por medio de este canal. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo de FIC Talks Consulting. Muchas gracias.